Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Siempre aquí contenta de poder estar con ustedes en nuestro programa Vital, que tenemos todos los miércoles a las 2 p.m., hora Querétaro, México. Saben que aclaro el horario porque sé que muchas de las personas que se conectan están en diferentes países con diferentes usos horarios. Este es un día especial, sabemos que a nivel mundial se celebra el Día de la Mujer. Ahora, el mensaje pues obviamente no está dirigido solo a mujeres, porque creo que cuando tú y yo caminamos en Dios, sus propósitos son más allá de nuestro género. Sus propósitos tienen que ver con el diseño que Él nos dio a cada uno de nosotros y con esa perfecta voluntad de Dios que quiere cumplir aquí en la tierra a través de ti. Porque Él decidió escogernos a nosotros para Él revelarse al mundo, para Él manifestarse a través de los seres humanos y que en medio de personas comunes y corrientes, en personas imperfectas, otros pudieran ver que Dios es real, que Dios sí existe y que Él hace maravillas y que todo aquello que Él ha prometido está ahí disponible para todo aquel que quiera y todo aquel que crea. Y aunque sé que es un día relevante, y bueno, felicidades a todas las mujeres, porque Dios te dio un diseño particular. Sé que, recuerdo hace muchos años atrás, Dios me permitió tener una conferencia solo para mujeres. Y en esa ocasión el Señor nos instruyó que todos los mensajes fueran alrededor o dirigidos a la identidad de la mujer según Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos muy diferentes de los hombres, ¿no? Somos muy emocionales, nos gusta hablar mucho, ¿verdad? Tendemos a hacer novelas en nuestra mente y a veces ser dramáticas también, y otras cosas que tenemos por ahí. Pero, ¿sabes? Cada una de estas cosas que en algún momento pudieron haber sido criticadas por otras personas, en cada una de ellas Dios está. Y Dios las hizo con un propósito. El problema es que cuando tú y yo no tenemos identidad en Dios, estas cosas que fueron hechas para bien, para un beneficio, para una bendición, pues lamentablemente no las usamos para bien. Y luego usamos nuestra boca para cosas que no son agradables a Dios. O nuestras emociones nos gobiernan de una manera que nos distancian de aquello que Dios quiere que tú y yo demos a otros. Y nos gobiernan de una manera incorrecta. En fin, virtudes que Dios nos ha dado. Cuando desconocemos el propósito por el cual Dios las dio, dejan de ser virtudes y son usadas en contra de un beneficio propio y por supuesto para otros. Así que pues hoy yo quiero hablar contigo de un tema muy, muy particular, y si tú eres hombre, igual, o sea, tú puedes aplicar esto a tu vida. Porque, como dije desde un inicio, todos fuimos diseñados con un propósito. Y a todos Dios nos puede hablar a través de estas diferentes mujeres de la Biblia que atravesaron diferentes circunstancias, pero que hubo algo en común en sus vidas, una decisión que tomaron en algún momento de sus vidas que hace que sus vidas tomen el propósito, el curso que Dios intencionaba, y no solamente sus vidas se alinean en una senda de bendición para ellas, sino que se convierten en bendición de muchos. Y la palabra es clara, la palabra nos ha dicho que tú y yo somos luz y sal de este mundo. Es decir, que todos nosotros fuimos diseñados para llevar la luz de Dios, ser portadores de esa luz y también ser sal. Y la sal tiene muchísimas propiedades. En la época que todavía no había electricidad y no había refrigeración, la sal preservaba los alimentos, las carnes,
y a través de la sal podían durar mucho tiempo y evitar que estas se descompusieran y entonces podían durar buenas. Y yo creo de que eso es Dios, ¿no? Dios nos preserva del mal. Dios es ese ser que cuando se mueve en ti nos guarda de la maldad que habita en todo ser humano, de que seamos corrompidos por esta, de que su amor y su verdad permanezca en nosotros, de permanecer en la libertad que solo Él nos puede dar. La sal, ¿sabes? Cuando pones a hervir agua y agregas sal al agua, hace que ésta hierva más rápido, acelera los procesos. Y ese es Dios en nuestras vidas también. Él acelera los procesos y cuando tú te conviertes en sal, te vuelves instrumento para bendición de muchos y para que en las vidas de ellos también los procesos se aceleren y lleguen a ese lugar de vida, de plenitud, de restauración, de abrazar mucho más la libertad en diferentes áreas de su vida, de celebrar las victorias que Dios ya dio y que son tuyas y te pertenecen. Y el hecho de que no vivas en esa victoria no quiere decir que no sea tuya, no quiere decir que Dios no la tenga para ti. Pero esa sal provoca eso, ¿no? Ese acelerar el entendimiento que nos permite llegar a esa meta específica mucho antes de lo que hubiese sido si la sal, que es Dios, no existiera en nuestra vida. En fin, entonces sí voy a hablar de mujeres hoy por ser el Día Mundial de la Mujer, pero el mensaje se aplica tanto para hombres como para nosotras las mujeres. Quiero pues saludar a las que ya se conectaron al programa. Déjame ponerme mis lentes para poder leer sus nombres. Nelly Cavazos, Sanabria, gracias por estar con nosotros. Siempre me alegro mucho de poder conectar con todos los que sintonizan este programa miércoles a miércoles. Y sé que muchos a veces lo ven días después o no lo ven en vivo. Y es una alegría poder compartir con ustedes. Sandrita, una bendición. Sandrita es una amiga que Dios me ha regalado, pero también es como mi hermana de sangre, no somos hermanas de sangre, pero Dios nos ha unido así. Y quiero contarles que pues viene ahorita para el Congreso de Renueva, el Congreso de Mujeres que inicia ya este viernes y estamos más que emocionadas con una expectativa tremenda de lo que Dios va a hacer. Cada congreso que hacemos, cada año Dios nos lleva a un lugar más profundo de las riquezas eternas que desatan en nosotros otro nivel de vida a través de su poder, de su gloria, de su amor, de su favor. Y este año ni tan siquiera podemos terminar de imaginar cuán glorioso y cuán grandioso va a ser lo que Dios hará en Renueva este viernes aquí en Unidad Cristiana y este sábado, viernes 10 y sábado 11, pues los 2 días desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Las conferencistas que van a estar son mujeres del tipo de mujeres que voy a hablar esta tarde y que sé que Dios las va a usar para impactar nuestras vidas y que sigamos avanzando de acuerdo al diseño de Dios, que es llevarnos de gloria en gloria. Así que bueno, hoy llegó a Querétaro Sandrita y bienvenida a Querétaro todavía. Bueno, viene en camino, viene de la Ciudad de México para acá, pero pues ya está en tierra mexicana y estoy más que feliz de recibirla y de compartir con ella estos días. Edwin González, qué bendición que nos acompañas esta tarde. Qué rico tenerte aquí con nosotros. Roxana Hidalgo, una amiga hermosa también desde El Salvador. Qué rico que nos acompañas. Lucy Castillo, qué bendición que estés acá también, El Salvador. Bienvenida. Jacqueline Saldaña García, bienvenida a este programa vital. Y pues mi anhelo es que Dios sea el que nos hable, que nos ministre y pues desate de Él, porque Él es la fuente de vida. Zuli Mejía, bienvenida, bendiciones para ti también. Feliz día para todas las mujeres. Gracias por bendecirme y desearnos un feliz día, Zuli. Angélica García, bienvenida. Qué rico que nos acompañas.
Pati Solorio, una bendición que estés con nosotros, bendiciones para ti también. Nelly Cavazo Sanabria, gracias por tus palabras de cariño, gracias porque cuando ustedes comparten esto de que Dios las bendice, yo lo único que puedo decir es gracias, Señor, gracias por el privilegio de poder verte a ti actuar y moverte y que me permitas a mí ser un instrumento en tus manos, ver a Dios moverse y actuar en sus vidas y que yo pueda tener el privilegio de ser parte de eso, es un regalo para mí. El privilegio siempre será mío y la honra siempre será para Dios. Gaby, qué rico que ya te conectaste, siempre estás ahí todos los miércoles, lista para poner tu corazón alineado con lo que Dios va a derramar a tu vida. Delia, qué rico que te has conectado. Sé que andas de seguro en carretera, por lo que me comentaste hoy temprano. Y qué bendición que te has logrado conectar. Bienvenida también. Bueno, pues vamos a ir a la enseñanza que quiero compartir de parte de Dios con ustedes este día. Y es hablar de la diferencia de ser simplemente una mujer, o en tu caso hombre, simplemente un hombre. Tú y yo, que hemos conocido a Dios, que estamos aprendiendo de Él, que hemos entendido que Él es Dios y que Él es la fuente de vida, que Él es el que le da diseño a tu vida, que todo lo bueno viene de Él, que hemos descubierto que Él tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Tú y yo no somos producto de la casualidad. No importa cómo llegamos a la tierra, no importa si nuestros padres planearon que naciéramos o no. Dios sí te hizo y te planeó y te diseñó con un propósito. Y llegó un momento en el que Él decidió que tú nacerías aquí en la tierra. Y pues lo dice la palabra, ¿no? En el Salmo 139 tú encuentras muchas verdades de esto al respecto de ese plan y diseño de Dios para tu vida y que no somos producto de la casualidad. Es más, nos dice en ese Salmo, si no me equivoco, 139:16, que hay un libro en el cielo con tu nombre, un libro personal tuyo, no donde está una recopilación de las historias de muchos, no. Imagínate cuán grande será esa biblioteca espiritual, donde cada uno de nosotros tiene un libro. Y en ese libro, dice la palabra, me encanta como lo dice la versión amplificada, dice, están diseñados y planeados todos los días de tu vida, sin faltar ni uno de ellos. Y todos los sueños y cosas maravillosas que Dios dijo que tú harías aquí en la tierra. Sé que muchos de nosotros hemos vivido situaciones que quebraron nuestro corazón, posiblemente desde el vientre de nuestra madre o al nacer, y situaciones que no fueron diseñadas por Dios, que están simplemente relacionadas con la maldad que habita en la tierra por la imperfección del ser humano. Todos los seres humanos somos malos, porque la palabra dice que solo Dios es bueno. Pero no en todos opera la maldad. Sí, fallamos, cometemos errores, nos equivocamos con otras personas y dañamos. Pero cuando un corazón se quiebra, corre el riesgo que esa maldad intrínseca que ya habita en nosotros empiece a desarrollarse. Y si tú y yo no sanamos nuestros corazones a la manera en que Dios nos enseña, porque Él es quien nos diseñó, es nuestro creador, esa maldad puede crecer y llevarnos a hacer cosas espantosas como seres humanos. A veces hemos oído historias de casos terribles, de situaciones que otras personas le han hecho a alguien y nos asusta, ¿no? Nos indigna. Y en algún momento Dios me dijo, Cristi, todo ser humano es capaz de llegar a hacer cosas tan brutales y tan horrendas como esas. La diferencia es
qué hacen con las cosas que llegan a su corazón. Y si Dios está ahí, pues Él nos guarda de esa maldad. ¿A qué voy con esto? Que estoy hablando de ese libro donde está tu nombre escrito con un plan de Dios. Estas cosas malas que te sucedieron no están en el plan de Dios, porque Dios es amor y en Él no hay maldad. Por lo tanto, Él no va a planificar una vida para ti y para mí, donde Él decida que te pasen cosas espantosas, no. Pero Él sabía que en el momento que el ser humano decide caminar sin Dios, la maldad iba a desarrollarse en los seres humanos y llevar al ser humano a ser capaz de hacer cosas horrendas. Y muchos de nosotros hemos sufrido esa maldad. Quizá algunos de nosotros hemos hecho maldad que ha dañado el corazón de alguien más en diferentes dimensiones. Lo cierto es que Él nos preparó para esto. Lo dice su palabra. Él es siempre muy claro. Él nunca nos ha ocultado nada. Y nos ha dicho que en este mundo iba a haber aflicción. Pero también nos dijo, sube la mirada a tu Dios, sube la mirada a tu Creador. Porque en el mismo versículo de Juan 16:33 dice, pero confía, porque yo he vencido al mundo, he vencido la maldad, he vencido al enemigo, he vencido todo lo que se lanza contra ti para destruirte. Y yo puedo sanarte y darte vida nueva y restaurarte. Sé que muchos de nosotros somos testimonios de ese poder maravilloso de Dios y de eso glorioso que Dios hace. Y yo misma soy testimonio de eso. Sé lo que es vivir gobernada por el resultado de una herida no resuelta, por el resultado de cosas que desgarraron mi alma y desarrollaron dentro de mí orgullo, prepotencia, hasta odio, ¿no? Y muchas cosas feas, altivez y tantas otras cosas que yo podría mencionarte. Y luego descubro a un Dios, descubro cómo funciona su amor, porque uno de los temas es que muchos de nosotros no hemos descubierto cómo funciona su amor. Y tenemos conceptos errados del amor de Dios y de cómo Él se relaciona con nosotros. Y por tener estos conceptos errados, no terminamos de sanar nuestro corazón y de ser restaurados. Sin embargo, Dios está revelándose cada vez más y dando claridad y entendimiento de quién es Él y cómo funciona su amor. Y ahí, en ese lugar de descubrir a Dios, descubrí esto. Hay un libro con mi nombre en el cielo. Y Dios empezó a revelarme cuál era mi propósito, cuál era su sueño para con mi vida. En este tema de los sueños de Dios, muchas veces puede surgir aquel pensamiento de, ¿y qué si yo no quiero los sueños de Dios? ¿Qué si no quiero renunciar a mis sueños personales? ¿Qué si Dios me pide que yo renuncie a los sueños que tengo y que quiero alcanzar? Dios nos ha hecho a todos soñadores porque Él es un soñador. Es parte de quien Dios es. Lo que sí te voy a decir con certeza es que lo que Dios haya soñado para ti, esos planes de Dios para ti que están en ese libro que lleva tu nombre, te harán a ti feliz y pleno. Yo llevo ya casi 30 años pues en el ministerio, de los cuales 28 años son de intimidad con Dios, de relación, de estar descubriendo a Dios y por lo tanto Él transformando mi vida, renovando y dándome vida, y todavía sigo aprendiendo. Hay mucho más pues es más, es menos lo que conozco de todo lo que me falta conocer de Dios, ¿no? Y en este proceso de conocer, de descubrir a Dios, de entender ese plan, un año de estos 28 años, no ejercí el ministerio. Fue el año donde inició la pandemia.
Yo no pude regresar a mi nación natal y tuve que irme a otro país. Y pues todo se cerró, nos tenían confinados en casa. Y bueno, pues el pastorado se ejerce, ¿no? Con otras personas y no lo podía hacer, no estaba en mi nación participando de la iglesia que Dios me permitió fundar allá. En fin, pues no estaba ejerciendo el ministerio. Y recuerdo que no fue fácil para mí decirle a Dios, siento que no tengo propósito, que no estoy haciendo nada. Y Dios trataba de enfocarme ese año a cumplir ese propósito con las personas que podía tener yo acceso, ¿no? Y ministrar a esas personas que estaban cerca de mí, ¿no? Y me dijo, descansa también, descansa. ¿A qué voy con esto? Pues, un año después empiezo de nuevo, ¿no? Al ministerio, y unos meses después Dios me da el regalo maravilloso de poder estar pastoreando la iglesia que hoy pastoreo. Y al principio estuve pastoreando virtualmente unos meses porque todavía no podía viajar, pero ya cuando me vine para estar acá en Querétaro y pastorear, yo le decía a Dios, soy un pez en el agua, cumplir tu propósito, hacer tu voluntad, me llena de vida, me da gozo, me da felicidad, ese propósito me da plenitud. Y pueden pasar muchos eventos alrededor de mi vida. Y he pasado eventos en el ministerio difíciles, pero puedo decirte que hacer el diseño de Dios, cumplirlo, vivir sus planes, es una de las mejores cosas que puede pasar en tu vida. Y te está hablando una mujer que cuando descubrió que el plan de Dios era que yo también pastoreara, y yo dije, ay, pues que eso como que no me suena nada atractivo. Es más, mi expresión fue, ya estuvo, que voy a ser infeliz por el resto de mi vida y voy a sufrir por el resto de mi vida, porque pues estaba rodeada de esos conceptos dentro de la iglesia y de ver situaciones duras en las vidas de las familias pastorales, en diferentes dimensiones y áreas. Y yo me acuerdo haber pensado así y decir, y al mismo tiempo recuerdo que yo decía, y no tengo opción porque pues, es la voluntad de Dios y no tengo opción más que hacerla. Entonces eso puso mucha tristeza en mi corazón y no fue una noticia que me produjo alegría. Sin embargo, yo ya tenía intimidad con Dios y el Señor, recuerdo que interrumpió mis pensamientos y puso en mi pensamiento y me dijo, Cristi, toda profesión en esta tierra tiene su área difícil. Me dio como ejemplo las personas que trabajan en el área de salud, enfermeras, médicos, personas que tienen contacto directo con los pacientes. Y me decía, a veces los horarios de ellos no terminan en 24 horas. A veces hay tantas emergencias que no solo han trabajado 24 horas, sino que tienen que continuar porque hay necesidad de ellos y no tienen descanso. Muchas veces ellos no han podido estar en los cumpleaños de sus seres queridos o en eventos especiales de su familia porque les ha tocado acudir a ser responsables de sus pacientes. Y empezó a mostrarme muchas cosas que el gremio de la salud vive. Al mismo tiempo me dijo, no todos los pacientes son fáciles, hay pacientes que los insultan, hay pacientes que los han golpeado, no necesariamente el ambiente laboral ha sido un ambiente donde ellos se sienten bien, muchas veces han sido ofendidos, perseguidos, es un ambiente tóxico, en fin, tantas cosas. Entonces al final lo que el Señor quería decirme es, Cristi, no importa la profesión para la cual yo te diseñé, vives en un mundo quebrado y situaciones malas, feas y adversas, difíciles, dolorosas, van a suceder. No importa a lo que te dediques. Cuando te dedicas a cualquier cosa que tenga que ver con personas, van a haber situaciones difíciles. Solo si trabajas con máquinas, pues las máquinas no te pueden ofender,
Lo único que te puede pasar es que la máquina se arruine y tengas que ver cómo resuelves el problema. Pero pues no es una ofensa a tu corazón, ¿no? Entonces recuerdo que Dios cambió mi concepto y me hizo saber que ser pastora no era llamarme a ser infeliz, no era darme un futuro de problemas y de situaciones, no. Los problemas simplemente son parte de este mundo. Y ciertamente he vivido muchas cosas a nivel pastoral, pero puedo volverte a reafirmar que hacer aquello a lo que Dios me llamó y me diseñó me da mucha plenitud. Entonces, es bueno que tú y yo descubramos ese plan perfecto de Dios para nuestra vida y que seamos personas que podamos abrazar sus verdades, lo que Él dice de ti, que tu identidad y mi identidad estén en Él, que nos atrevamos a creer en esas verdades que a veces nosotros decimos, no, a mí no creo que pues eso me funcione o que eso sea para mí o es demasiado bueno para ser verdad. Tantas cosas argumentos que se levantan en nuestra mente que quieren evitar que tú y yo le creamos a Dios. Entonces quiero hablar este día de la diferencia de ser simples mortales a ser personas, mujeres, hombres, de presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que caminar cerca del corazón de Dios es establecer una amistad cercana que te va a llevar a las profundidades de la presencia de Dios, que te va a revelar todo lo que es tuyo por herencia, todo a lo que tienes acceso en Dios, y que eso va a hacer que enfrentes la vida de una manera totalmente diferente. Y pues por ser el Día de la Mujer, busqué ejemplos de mujeres para hablar el día de hoy, pero repito, hombres, pues la Biblia está llena de hombres que también decidieron caminar en amistad con Dios, decidieron buscar, escuchar su voz, creerle, ser guiados por Él, y eso hizo toda la diferencia. Y son personas que aunque vivieron hace 5,000 años, 4,000, 3,000, 2,000 años atrás, todavía sus vidas impactan nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al vivir guiados por Dios, al ser hombres y mujeres de presencia, sus vidas se volvieron eternas. Sus huellas, sus acciones fueron huellas eternas, que aunque hayan pasado miles de años, sin importar cómo ha cambiado la forma de vida en la humanidad, en el mundo, la forma en que pensamos, la forma en que sentimos, ha cambiado tanto porque ha habido tanta revolución a nivel científico, de entendimiento. Esas vidas siguen impactando de la misma manera. Aunque su entorno no es el nuestro, aunque sus culturas fueron tan distintas, el cielo, Dios, funciona en todos. Y lo que Él hace permanece para siempre y siempre, siempre tendrá el mejor efecto en tu vida para bendición. Entonces, quiero empezar hablando de un principio en la palabra, en Mateo 25, y vamos a leer del versículo 1 al 10. Y este es un principio en el cual se establece la importancia de caminar expuestos constantemente a la presencia de Dios. Y dice Mateo 25:1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Cuando hablamos lámpara en estos versículos, traigamos a memoria que dice la Biblia
y dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Dios se refiere a la palabra viva, a la Biblia, como una lámpara, a esas verdades de Dios que trascienden una página, ¿no? Hoy pues tenemos el regalo maravilloso de tenerla impresa y ahora de forma digital también, pero al final es la palabra viva la que es lámpara a nuestros pies. Pero también dice que la palabra es Dios, es Jesucristo. Entonces, cuando está hablando de estas 10 vírgenes, yo quiero que tú y yo entendamos que las 10 tenían la palabra, conocían verdades de Dios. Ahora bien, todas tenían la palabra, pero 5 eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. ¿Cuál era la diferencia entre ellas? ¿Qué es lo que hizo y marcó una diferencia de vidas opuestas totalmente? Dice que 5 de ellas, las insensatas, tenían la palabra, tenían las verdades de Dios memorizadas en su mente, porque en ese tiempo no estaba como la tenemos hoy, eran rollos y generalmente estaban en las sinagogas. Y dice, pero no tomaron consigo aceite. Una vez más, cuando hablamos de aceite en la palabra, encontramos una y otra vez que se refiere a la persona del Espíritu Santo. A Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Recuerda, tenemos un Dios trino, ¿no? Dice, ellas no estaban conectadas con el Espíritu Santo. Es más, no llevaron aceite con ellas. Solo el aceite que ya estaba en la lámpara que tenían, ¿no? Y dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Obviamente estamos hablando de hace más de 2000 años, no tenemos electricidad y las lámparas funcionaban con aceite, con una mecha donde pues, se ponía fuego y se mantenía la llama gracias al aceite que es combustible. Pero lo interesante es que en la lámpara había aceite para que hubiera luz. ¿Qué me dice eso? Me dice que sin el Espíritu Santo, la palabra se queda en letra. Pero con el Espíritu Santo, la palabra se revela de tal manera que se hace luz en mi vida. ¿Y sabes qué sucede cuando la palabra se hace luz en ti? Aquello que era oscuridad, aquello que no te permitía ver a Dios para vivir la vida que Dios tiene para ti, que es bendición para ti, que es libertad, que es plenitud, que es lo que te permite que nadie te robe lo que Dios tiene para ti. Esa luz es posible solo por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a una verdad de la palabra en Juan 16, en diferentes versículos. En el 8, en el 13 de Juan 16, el Señor te está diciendo que el Espíritu Santo es quien va a revelar la palabra. Él es el que te va a revelar a Cristo. Él es quien te va a revelar el corazón del Padre. Es decir, que Él es el que te va a dar el entendimiento de lo que verdaderamente hay en el corazón del Padre y lo que Él puede hacer en ti. Y cuando te da ese entendimiento, Él se vuelve vida en ti y aquella oscuridad que en todo ser humano hay, desaparece. Es decir, que la oscuridad que habita en nosotros pierde el poder de gobernarte, pierde el poder de controlarte y lo que queda es luz. Y Dios es luz y Él es vida, es decir, lo que queda es la vida de Dios en ti. Ahora bien, volvemos a la parábola de las 10 vírgenes.
todas tenían aceite en sus lámparas. Es decir, sabían todas del Espíritu Santo. Sabían que era el aceite, la obra del Espíritu Santo, lo que hacía que la luz existiera. Sin embargo, 5 de ellas salieron a encontrarse con el esposo y no llevaron más aceite. Y sigue diciendo, y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Cuántas cabecearon? Las 10. Y se durmieron. ¿Sabes? Cuando estaba leyendo este versículo, el Señor me decía, Cristi, no hay persona en la tierra que en algún momento no se sienta débil y se duerma, se canse, se fatigue, pierda el rumbo, se distraiga, se equivoque, se caiga. Aquí están 5 sensatas y 5 insensatas, y todas las 10 cabecearon y se durmieron, ¿sí? Bueno, dice, a la medianoche se oyó un clamor, versículo 6. Aquí viene el esposo, salir, recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden aceite y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ok. ¿Qué significa esta parábola? Recuerda que las parábolas están escritas en misterio para no ser entendidas por la inteligencia humana, sino que son reveladas a quienes están buscando la revelación, a quienes están sedientos de Dios, a quienes están buscando conectar con Él y que sea Él el que se manifieste en nuestras vidas. Y Él, la fuente de vida para ti y para mí. Entonces, se oyó que venía el esposo y las insensatas pidieron aceite. Sí, puedes orar por alguien y desatar una bendición de Dios sobre esa persona. Puedes impartir en esa persona. Sin embargo, la unción, la conexión del Espíritu Santo es una decisión personal. La búsqueda de Él. Porque yo puedo orar por ti, puedo impartir en ti. Pero si tú no estás conectado con el Espíritu Santo, no habrá entendimiento. Y yo sé que más de alguno de nosotros nos ha pasado que estuvimos expuestos en algún momento a una palabra de Dios poderosa, que en ese momento aún la celebramos y salimos quizás hablando de lo increíble de la palabra, pero porque no entendíamos que teníamos que llevarla al Espíritu Santo para que ésta fuera revelada, se quedó en emoción. Y no nos dimos cuenta que no la entendimos. Pensamos que la entendimos, pensamos que cumplió su propósito, porque esa emoción te hace creer eso. Pero luego pasan los años y de repente esa misma palabra una vez más llega a tu vida, pero esta vez finalmente la entiendes a un nivel del Espíritu. Y aquello que necesitaba ser quebrantado, o venda removida, o aquello que te ataba, se rompe, y ahora te das cuenta lo que esa palabra está haciendo en tu vida y cómo tú entras
a una libertad nueva, a una dimensión de la plenitud más grande, más profunda en Dios, a una vida que no sabías que era posible vivir siendo nosotros humanos e imperfectos. Y cuando ves el efecto de esta palabra revelada en tu vida y cómo renueva y transforma de adentro hacia afuera, entonces dices, wow. 5 años atrás escuché esta palabra, la celebré y hasta hoy me doy cuenta que no la entendí. Hasta hoy me doy cuenta que me quedé con letra y no dejé que el Espíritu Santo fuera la luz que la revelara en mi vida. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú y yo no estamos conectados constantemente con la persona del Espíritu Santo, con Dios Espíritu Santo, estamos dejando de lado a la persona que te da la unción, el poder y la revelación para que la palabra cobre vida en ti. Entonces, las vírgenes sensatas dijeron, ¿sabes? Esto es personal. Porque el problema no es que yo no quiera compartir contigo aceite. Porque si yo tengo aceite, mi corazón es conforme al corazón de Dios y mi corazón quiere tu bendición. El tema es que este aceite es personal y yo no me puedo quedar sin aceite porque el aceite es lo que hace que la lámpara cobre vida, que la palabra cobre vida. Entonces les dieron un consejo, les dijeron, ve, compra aceite. Recuerden, es una palabra, ¿no? Parábola, perdón. Ve y compra de quienes tienen aceite. Ve, sería hoy, y encuéntrate con el Espíritu Santo. Y empieza a establecer una relación con Él. Para que puedas habitar en la presencia de Dios y entender la vida que Él quiere darte y que la palabra que es vida sea revelada a ti y que la misma palabra que es vida es Cristo Jesús revelado en ti. Ellas salieron y fueron en busca de aceite. El problema es que el novio llegó y ellas no estaban listas. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Significa que tú y yo no podemos vivir la vida desconectados de la persona del Espíritu Santo. Significa que esa relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no es una relación en la que tú puedas tomar recesos, por decirlo de una manera. Tiene que ser constante y permanente, en todo tiempo, en todo lugar. ¿Y de qué estoy hablando? Hay tiempos que tú apartas para estar a solas con Dios y tomar tiempo para descubrir más de Él, donde lees la palabra y le dices, Espíritu Santo, aquí estoy. Quiero que me reveles esta porción de la palabra, donde te alimentas y buscas la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el aceite, Él es el que revela, Él es que la palabra se haga luz, cobre vida en ti. Estos tiempos son necesarios. Y lo ideal es que sean todos los días de nuestra vida. Ahora bien, nosotros no podemos estar las horas que estamos despiertos, cada uno de los segundos de estas horas leyendo la palabra, porque tenemos responsabilidades, actividades. Entonces no es el estar leyendo 24/7 la palabra a lo que se está refiriendo este versículo. Eso es parte, esos tiempos.
de ir a la palabra y buscar la revelación con la ayuda del Espíritu Santo. Ir entendidos que no es con nuestra inteligencia, nuestra sabiduría que ésta se va a revelar, es con la ayuda del Espíritu Santo, porque ese es una de sus funciones en nuestra vida y lo dice la palabra, ¿sí? Sino más bien, también está hablando de decir, no pierdas esa conexión. No vivas tu vida diariamente, cada segundo, cada minuto, como lo quieras ver, sin buscar su consejo. Haz un hábito de que todo lo que pase por tu mente, por tu corazón, invites al Espíritu Santo a que te dé claridad, a que te dé entendimiento, a que te dé revelación, a que guíe tus pasos, a que sea luz en tu vida para que nada de lo que decidas pueda ser afectado por la oscuridad que existe en el mundo y en el ser humano, porque somos imperfectos y porque la concupiscencia, el deseo a pecar, habita en todos nosotros. Entonces, sé una persona de presencia. En todo tiempo, habla con Él, invítalo a Él, invítalo a tus emociones, invítalo a tus pensamientos, invítalo a tus decisiones, invítalo en tu día a día, en lo más cotidiano de tu día, de tu vida. En tus relaciones de esposos, de noviazgo, de hijos, de padres, de amigos, de hermanos, de familia espiritual, de liderazgo, de ministerio, de trabajo, de compañeros de trabajo, de simplemente un miembro de esta sociedad en la que vivimos. Invítalo. Haz en tu vida el hábito de que Él sea partícipe de todo lo que tú haces. Eso hará siempre la diferencia en tu vida y te hará vivir una vida de acuerdo a lo que Dios soñó para ti. Y esa vida es sobrenatural. Está por encima de nuestra capacidad humana, porque está empoderada por Dios, por el que todo lo puede, por el que creó todo lo que tus ojos pueden ver y aún aquello que no hemos descubierto en el universo, por lo que hace que la Tierra no se salga de su eje, por lo que hace que su rotación sea perfecta, por lo que hace que el Sol tenga la distancia perfecta para que tú y yo podamos vivir aquí en la tierra, porque si está muy cerca no podría haber vida, y si está muy lejos tampoco podría haber vida, que hace que los componentes del oxígeno, que son dos, sean perfectos, porque si uno de ellos superara la cantidad, se haría veneno lo que respiramos y moriríamos instantáneamente. Ese Dios es el que quiere vivir contigo, siendo esa fuerza en tu interior, siendo esa luz, y por eso Cristo también murió, para que el Espíritu Santo pudiese hoy vivir en ti y esa luz en tu vida fuera permanente. Tuvieses acceso a ella en todo tiempo. Y no solamente acceso, sino que vive dentro de ti, por lo tanto, opera de adentro hacia afuera. Celebremos nuestra vida. Celebremos, yo ignoro si hay el Día del Hombre, celebremos el Día de la Mujer, pero por encima de eso, celebremos ser personas de presencia. Y quiero darte ejemplos rapidito, porque pues se me fue el tiempo en Mateo 25, pero considero que es una parábola que tú y yo necesitamos entender para dejar que el Espíritu Santo
sea una fuente inagotable de vida en ti, para que el rol y las funciones que Él tiene, tú las puedas disfrutar, tú las puedas aprovechar, y no ignoremos estas verdades, para que estas verdades se vuelvan tu bendición. Ahora bien, no solo serán tu bendición, porque todo lo que Dios hace te bendice a ti y siempre bendecirá a otros. Ana estaba casada con Elcana, era estéril, y Elcana tenía 2 esposas. Esta historia está en el libro de Samuel. Y Penina, la segunda esposa de Elcana, había tenido muchos hijos. En esa época, una mujer que no tenía hijos no valía para nada, porque ella le daba valor a su vida dando a luz hijos. Entonces era muy difícil para una mujer tener valor e identidad saludable si era estéril. A esto agréguele a una Penina que envidiaba a Ana porque el esposo, Elcana, tenía un amor muy especial hacia Ana, a pesar de que no le había dado hijos. Porque Elcana representa el amor de Dios incondicional en nuestra vida, donde Dios no te ama porque tiene una expectativa de ti. Te ama porque Él te hizo, porque Él te formó, porque tú eres fruto del amor de Dios. Y por eso te ama. Sin embargo, Ana no le era suficiente. Ella sufría por las vergüenzas, las humillaciones y la burla de Penina y por su esterilidad, al grado que llegó a amargarse profundamente y a estar en depresión, porque ya ni comía, dice la palabra. Todos los años ellos iban al templo a adorar a Dios. Y todos los años Ana regresaba igual, amargada y deprimida, a seguir teniendo que tolerar o vivir el sufrimiento que Penina le ocasionaba. Todos tenemos peninas en nuestra vida, en el sentido de situaciones que nos hacen daño o personas que nos hacen daño. Pueden ser peninos o peninas. Y ella iba al templo y regresaba igual. Pero este año, del cual se está hablando de Ana, Ana hace algo diferente. Llega al templo y por alguna razón no busca al sacerdote, que en ese momento era la voz de Dios en la tierra, porque tú y yo hoy tenemos acceso directo a Dios, pero en ese tiempo Dios hablaba solo a través de ciertas personas y a través de ellos Dios se revelaba. Y los sacerdotes eran unas de esas personas. Pero ella no busca a Elí. Por alguna razón decide buscar a Dios de forma directa, cuando se supone que no se podía, pero ella lo hace. Y habla la palabra que ella derrama su corazón en Dios. Todo lo que llevaba por dentro. Al grado que Elí, cuando la escuchó orar, sus palabras no eran ni coherentes. No se entendían por tanto dolor que ella estaba sacando de su alma. Y Elí dice que ella estaba ebria, que estaba borracha, y se lo dice a ella. Ahora, yo me pregunto, si alguien dentro del liderazgo de una congregación llega y te juzga de esa manera, estando totalmente errado en su juicio, ¿te quedarías ahí? ¿O te ofenderías de tal grado que saldrías huyendo y etiquetando a esa persona como alguien indeseable en tu vida? ¿Por qué Ana no se fue?
¿Por qué Ana no se dio por ofendida? ¿Por qué no se indignó? ¿Por qué eso que era algo espantoso que saliera de la boca de aquel que representaba la presencia de Dios en la tierra, no hizo un efecto negativo en Ana? ¿Sabes por qué? Porque cuando sucedió eso, Ana estaba en la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios fue escudo a su alrededor. Y Ana no se estaba viendo a través de los ojos de Elí, ni de la opinión de Elí, ni a través de la autoridad sacerdotal de Elí. Ana había alcanzado verse a través de la máxima autoridad, que es nuestro Dios. Y ahí la palabra registra que cuando Ana terminó de hablar con Dios, dos cosas pasaron. Una, ella le dijo que si Dios le daba un hijo, ella se lo daría a él para su servicio. Escucha, ella estaba esperando ser madre para ser feliz, para tener identidad, para que su amargura, su tristeza, su dolor se fuera. Quería ser madre. Ahora, si para ella ser madre representaba todo en la vida, tú no le vas a decir a Dios, ¿sabes qué? Si me das un hijo, yo te lo devuelvo. Y escúchame, esta promesa lo que significaba es que Ana, al momento que ella ya no le diera de amamantar a su hijo, leche materna, en el momento que su hijo pudiese ya depender de comidas sólidas, ella se lo iba a llevar al sacerdote, al templo, al que iban una vez al año. Y estamos hablando que en esa época se destetaban a los hijos a los 3 años o entre 3 y 5 años de edad. Yo soy madre. No sé si tú eres padre o madre, pero yo no me veo llevando a un hijo mío a dejarlo a esa edad a un lugar donde yo no lo voy a ver solo una vez al año. Si hoy que les cuento que yo me quedé sin poder regresar a El Salvador, bueno, no sé si se los conté ahorita o hace poco estuve predicando y estuve, sí se los acabo de contar porque les dije que estuve 1 año sin poder ejercer ministerio. Entonces, si yo que estuve lejos de mis hijos, siendo ellos ya adultos, no tienen idea cómo me afectó no estar con ellos. Tuve depresión, porque en mi cultura, tú estás con tus hijos hasta que se casan y se van de casa. Es raro cuando pues un hijo se va a vivir lejos a otro país y aún así sigues estando mega presente y no fuiste tú la que los dejaste, fuiste ellos los que salieron a estudiar fuera del país, porque si estudian en el país, la universidad, pues mi país es muy pequeño, es el pulgarcito de América, entonces pues viven en casa, no necesitan mudarse. Pero esta mujer le estaba prometiendo devolverle a Dios lo que más anhelaba. No tenía sentido. Y dice la palabra también que después de que ella había hablado con Dios y había entregado todo al Señor, ella se levantó y dice el versículo 18 del capítulo 1 de Primera de Samuel, y se fue la mujer por su camino, comió. La depresión ya no estaba. Y no estuvo más triste. Ya no había amargura y ya no había depresión. Ella no estaba encinta. Ella acababa de estar en la presencia de Dios y en cuestión de un instante, Dios la sanó, la restauró, la renovó, le dio nueva vida, se atrevió a creer en un hijo, pero no solo a creer en un hijo, sino a decir, Señor, ¿sabes qué? Ya no lo necesito para ser feliz, ahora lo quiero para entregártelo a ti y que sirva para tu reino. Porque ahora encontré la fuente de vida y esa fuente eres tú, Señor, tu Dios.
La palabra registra que ella, cuando destetó en el versículo 24 del mismo capítulo a Samuel, lo llevó al templo. ¿Sabes qué llevaba Ana en su vientre? Elí y sus hijos, Elí, sacerdotes, sus hijos que eran los llamados a continuar el legado, el sacerdocio de Dios, se habían apartado de Dios y sus corazones ya no estaban con Dios. Pero dentro de Ana había una semilla en su vientre, Samuel, el hombre que Dios iba a usar para restaurar el sacerdocio de Dios en la tierra. El hombre que Dios iba a usar para ungir a David, del cual descendería el linaje de Jesús. Samuel impactó para siempre el propósito de Dios en los seres humanos, el destino eterno de donde descendería el Mesías. Cambió nuestra eternidad para siempre. Y muchas veces, porque tú y yo no corremos a esa relación de presencia, porque tú no y yo no invitamos a Dios a todas las áreas de nuestra vida, no nos damos cuenta que estamos estériles de producir milagros que transformarán la eternidad de muchos. Yo quiero que te preguntes hoy, ¿qué llevarás depositado dentro de ti, de ese diseño del cual te hablé en un inicio? El que Dios te dio desde el principio de los tiempos, de ese libro en el cielo que habla de ti. ¿Has alguna vez tomado el tiempo para sentarte con Dios y decirle: quiero saber quién soy según tu diseño? Quiero conocer tus planes para mi vida, tus sueños. Cuéntame, ¿qué dice ese libro de mí? Y voy a pelear todas las situaciones de mi vida contigo en tu presencia. Ana lo hizo. Rompió las reglas religiosas, pero no las de Dios. Halló camino a conectar la palabra con el aceite para que la luz iluminara su vida. Y la decisión de Ana en la presencia de Dios ha bendecido a millones y millones de personas y seguirá bendiciendo a millones y millones de personas, porque su hijo fue el escogido para ungir a David, de donde descendería nuestro Mesías, nuestro Salvador, quien nos ha redimido y quiere darnos vida, vida abundante, aquí y ahora. Seamos personas de presencia. Cristina no es perfecta, está muy lejos de ser perfecta. Es la presencia de Dios la que ha salvado a Cristina por 28 años. Es la presencia de Dios la que ha sido mi luz y saca de mí la oscuridad. Y ha dejado que Dios gane, que Cristina pierda en la carne y gane Dios en el espíritu. Mi secreto es su presencia. Que ese sea tu secreto también. Y puedas ver a un Dios que caminará contigo en todo tiempo. Sé que me estoy pasando unos minutos. Que te sostendrá en cualquier situación. Que te abrazará en tu peor debilidad. Que entenderá por qué cojeas. Que entenderá por qué le fallas. Y te abrazará. Entenderá tu dolor. Entenderá tu duelo. Entenderá absolutamente todas tus batallas y tus luchas. Pero será la fuerza
la luz, el amor, el poder que te restaurará, que te levantará y que te hará vivir su plan, su propósito, sus sueños en la tierra. Y entonces tu vida será una vida de bendición que dejará huellas eternas para muchos otros. Pues ahí me quedo. Quiero que sepas que solo llegué al inicio del mensaje. Déjame, no sé si van a lograr verlo bien acá, porque con la luz de repente no se ven las letras, solo se ve blanco, ¿no? Si no, no se ve igual, pero básicamente no terminé ni la primera página que tenía escrita del mensaje, y es un mensaje de 5 páginas. Pero creo que Dios habló a tu corazón. Y lo que Dios quería decirte, creo que Dios me permitió transmitírtelo hoy. Que sea el Espíritu Santo revelándotelo, mostrando estas verdades a tu vida y llevándote a esa profundidad en su presencia y a esa plenitud que solo Dios puede darte. Bueno, quiero terminar saludando a los que se sumaron. Ya una vez había iniciado con la palabra. Nelly Cavazos Sanabria, Gaby Esquera, bueno, Delia, ya les había saludado. Mirelis, qué bendición que te uniste a nosotros esta tarde, qué rico que estés por acá. Brenda Guerrero, gracias por habernos acompañado. Amén, es el Espíritu Santo que nos lleva a sanar. Amén. Guerrera Magli Ledesma, gracias por estar acá. Hadassah Romero, qué alegría que nos acompañas esta tarde. Clarita Canel, qué bendición que nos acompañas desde Tapachula. Una bendición que estés aquí con nosotros. Mireia Orellana, bienvenida. Qué rico que nos hayas acompañado. María Eloísa Durán Rosales, gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones para ti, Clarita, también, una pastora hermosa del Señor. Ena Someta de Barahona, qué rico que has estado con nosotros. Para ti también bendiciones, María Eloísa Durán. Gracias por felicitarnos a todas y bendecirnos. Igualmente te bendecimos y te felicitamos. María del Carmen, gracias por habernos acompañado en este programa vital. Porque recuerden, Dios es vital para nuestra vida. Carolina Alvarado, qué rico que hayas estado con nosotros. Un abrazo. María del Carmen, bendiciones. Alma Rivas, una bendición que nos hayas acompañado. Adriana Castro, gracias por estar con nosotros esta tarde. Melanie Salazar, gracias por acompañarnos y por compartir esta tarde con nosotros. Mari Serrano, Dubis Mendoza, bendiciones para ustedes también. Lim Shalom Ruiz, Maggie Morales, Oscar René García, gracias por estar con nosotros esta tarde. Un abrazo, hermano Oscar, saludos, hermana Julie, Dios me los bendiga. Albi Solís, bienvenida. Sandra Clavel, gracias por estar con nosotros. Gracias, Maggie, por tus palabras de cariño. Dios es bueno y Dios es fiel. Y yo no tengo cómo pagarle a Dios el privilegio de poder compartir de Él con ustedes. Adriana Castro, qué rico que nos acompañas. Elisa Rojas, gracias. Bueno, son todos los que hoy pues me salen acá en la pantalla. No sé si se agregaron otros y sus nombres no salieron visibles, pero a todos les doy las gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí, por estar aquí todo miércoles, cada miércoles a las 2 de la tarde, hora Querétaro, México, y que comportamos este Dios que es vital para cada uno de nosotros. Bueno, un abrazo, Dios les bendiga a las mujeres, feliz Día de la Mujer, pero recuerden, no hay nada más hermoso que celebrar ser hombres y mujeres de presencia. Los espero acá el próximo miércoles, siempre a las 2 p.m. en este programa vital, y sé que Dios siempre prepara algo para nuestras vidas. Y aquellos que pues quieren venir al Congreso Renueva y que están cerca, pues no, todavía tenemos boletos, hay espacio suficiente en el auditorio y Dios ha preparado algo maravilloso para ti y para mí. Así que te invitamos a asistir, contáctate a través de Iglesia Unidad Cristiana Querétaro y pues ahí te darán respuestas de
cualquier duda que tengas, pero ven y celebra con nosotros esa presencia maravillosa que tiene regalos eternos para nosotros este fin de semana, donde vamos a apartarnos a estar con Él. Y cuando nos apartamos a estar con Él por tiempos largos, cosas maravillosas suceden. Bueno, un abrazo, Dios me los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Y nuevamente, gracias por acompañarme.